La exposición a alianzas de metales es una exposición que está centrada en la cadena operatoria de los metales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esta exposición explora de manera lo más didáctica posible cómo se crean los objetos de metal, desde las materias primas, cómo se extraen las materias primas, cómo se trabajan las minas, cómo se sacan las menas, cómo se trabaja con los minerales, cómo se transforman los minerales en metal a través de lo que se conoce como metalurgia. Más allá de poder mostrar esta exposición como si fueran una fase de secuencias o de pasos que se utilizan para la elaboración de objetos, queremos combinar una serie de saberes y conocimientos locales que intervienen en cada una de las fases. Lo importante de la exposición es que queremos resaltar cuál ha sido el aporte que han tenido las poblaciones locales antes de la llegada de los españoles. Entonces hemos preparado un mapa donde se muestran la ubicación de las minas prehispánicas, coloniales y las minas actuales. Más allá de centrarnos en el hecho de que toda la franja minera está concentrada en la cordillera de los Andes, nosotros queremos resaltar que las minas coloniales fueron precisamente también las minas prehispánicas. No existió ninguna mina que hubieran descubierto los españoles. Los españoles no realizaron ningún tipo de prospección minera. Ellos utilizaron el conocimiento, los saberes locales de las poblaciones que existían para poder encontrar las localizaciones de explotación de minas. Y no solo utilizaron su sabiduría con relación a las ubicaciones, sino aprovecharon sus tecnologías. Para épocas prehispánicas y coloniales, el oro, la plata, bueno, todos estos minerales que componían un poco de plata con galena, etcétera, eran las principales exportaciones. De ahí viene toda nuestra historia basada en el Cerro Rico de Potosí con la explotación de la plata. Ahora, en épocas ya actuales, ha existido una ampliación de la forma de explotación. Ya tenemos muchos más minerales que son los que se están explotando, ¿no? Tenemos una franja mineralizada muy amplia que incluye minerales como el cobre, como el zinc, el tungsteno. Si te encuentras con la ninfa, no le digas que he llorado. Dile que en los ríos me viste lavando oro para su cofre. Dile que en los ríos me viste lavando oro para su cofre. Si te encuentras con la Trini, no le digas que he sufrido. La mecanización que nosotros llamamos es aquellas maquinarias que ahora ustedes han visto seguramente con tanto las volquetas, tractores, palas y retroexcavadoras y más la criba, pero que sigue faltando implementar muchas cosas porque en ese tipo de mecanización casi no estamos recuperando el 100% del oro. Yo sé que nunca vas a recuperar, pero por lo menos está yendo casi un 50%. La criba es una armadura de fierro con zarandas que tiene su vibradora donde concentra justamente el oro . Mayormente en las cooperativas acostumbramos a hacer las alzas cada 15 días. Levantamos la producción.
Teníamos las labores horizontales, las verticales, los rajos, y si teníamos un buen sector de mineral, hacíamos lo que se llama guía mina. Ya. ¿No? Y la guía mina es también un mineral directamente para comercializar. Ya. Pero se hacía en poca cantidad. Ya. Entre paréntesis, ¿qué es guía mina? Es un mineral que no necesita un proceso de tratamiento. O sea, disparas, sacas de la roca y ya directamente puedes embolsar y comercializar ya. ¿Y por qué las mujeres no trabajan? Eso es muy raro, no sé, casi cuando entra la mujer es que se pierde la vida. ¿Qué historia dice que Potosí es que es virgen, pues entonces por eso las mujeres no entran. Cari hombre, entonces es mujer, por lo cual no entran las mujeres adentro. Que labore un ratito. ¿Qué quiere decir Llampiri? Escoger lo que nos sirve, de lo que sirve, de la carga que sirve. Yo conozco el mineral, lo que no sirve, escojo esa idea. Es que desde chiquita he vivido en el cerro, por eso conozco. Este es el mineral. Ah, es el mineral. Sí, todo esto. Ah, ya. Esto, por ejemplo, no, pero así se deja, pues no sé. Cuando nosotros hablamos de los famosos varones del estaño, Simón Patiño, Xochitl, Aramayo, tenemos que pensar que la fuerte extracción económica que ellos hicieron de las minas se hizo gracias a que se implementaron una serie de rieles y de carros metaleros que permitían poder transportar grandes cantidades de material. Antes de esta revolución industrial dada en el interior de las minas, el mineral se extraía con capachos, es decir, con estas mochilas de cuero que utilizaban los mineros y que salían y entraban cargando los minerales extraídos. Con la implementación de este tipo de tecnología se triplicó la producción minera y por lo tanto se puede pensar en esta famosa época de oro de los varones del estaño. También mostramos todas estas creencias y prácticas locales que están en torno a las minas, como es el caso del culto al tío. Que adentro lo adoramos al tío. Siempre cada viernes, cada martes, sino cada fin de mes tienes que tomar en su lado del tío. Te da ofrenda, entonces te da también mineral. Así cuando no tomas, a veces cuando es más apurado, a veces no hay nada tampoco, así pierdes. Sí. Y por eso es adentro, entonces se adora al tío. Se hace pistear, se hace fumar cigarro. ¿Y por qué le han puesto el falo, el miembro del varón? Porque tú sabes, el tío no tiene miedo, habla huevadas. Por eso es así. Ay. El arte de convertir los minerales en metales es también el arte de utilizar y manejar bien las temperaturas y el fuego en esencia. Cuando nosotros hablamos de cómo convertir los minerales en metales, estamos hablando de dos tecnologías dentro de esta exposición. La primera está representada por las huayrachinas y la segunda por los tocochimpos. Las huayrachinas eran estos hornos de barro que se construían en los cerros y que servían para realizar la primera fundición de los minerales
Mientras que los tocochimpos eran unos hornos que eran a crisol en los que se podía realizar una segunda fundición que servía para que se haga el proceso de purificación, lo que se llama copelación. El primer horno, la huayrachina, fue utilizado en tiempos pre-incas, tanto en el intermedio tardío como en el periodo inca, pero se hace muy popular en la colonia temprana. Inclusive existen varios registros coloniales donde existen más de 5.000 huayrachinas que están trabajando con sus respectivos huayradores en todo el Cerro Rico de Potosí. Al contrario, el tocochimpu fue muy popular especialmente en la zona norte, en la costa norte del Perú, donde el trabajo en este tipo de hornos permitía que se pudiera purificar, ya que la plata, al salir del primer sistema de fundición, salía con una serie de mezclados, varios minerales al mismo tiempo. Entonces, este sistema de copelación hacía que se podría extraer una plata cada vez más pura. Entonces, esa era la principal ventaja de este tipo de hornos. Más o menos aquí se trabaja de 300 a 350 grados, porque el punto de fusión del estaño es 232 grados centígrados. Entonces, pero nosotros necesitamos mantenerlo en estado líquido. Nosotros dentro de la empresa tenemos 3 procesos, los generales, llamémoslos así. El primer proceso, el de tostación, el segundo proceso de fundición o reducción, como comúnmente conocemos. El objetivo de ese es convertir el concentrado, el mineral, en metálico, un metálico del 95%, pero no podría elevar más dentro de un horno de reducción. Para eso utilizo este proceso que se llama el proceso de refinación térmica. En ese proceso el objetivo es subir del 95% a una calidad del 99,95 o superior a esto. Nosotros, nuestro producto, el estaño metálico en lingotes, está certificado bajo una norma, la norma 1101003 de estaño metálico en lingotes. Nuestra certificación dice que el producto que sale de Vinto es un estaño metálico grado A1. ¿Qué significa eso? Que la calidad está encima del 99,95% de pureza. Más allá de la extracción, que fue una parte importante de la cadena operativa, una parte que todavía está muy olvidada es el transporte de los minerales. En épocas coloniales y obviamente en las épocas prehispánicas, el transporte de los minerales se hacía con las famosas caravanas de llamas. Es importante recalcar el reconocimiento histórico que se le ha dado a la famosa Ruta de la Plata, que partía desde el Cerro Rico de Potosí, que llegaba hasta el Puerto Real de San Marcos, Arica, actual Chile, y de ahí se embarcaba la plata hasta el Callao en barco, del Callao a Panamá, y de Panamá recién se iba a España. La famosa Ruta de la Plata, que iba de Potosí, actual Bolivia, a Arica, actual Chile, tenía una serie de tambos y de rutas de descanso que estaban marcadas por una serie de ritualidades. Lo importante de las caravanas era la cantidad de material que podían trasladar, y las caravanas contaban desde 300 individuos hasta 1.500 individuos que recorrían los distintos caminos bajando por las quebradas hasta llegar a la costa. La elaboración de los objetos de metal está centrada en un oficio muy antiguo, que es el oficio del orfebre, que es lo que nosotros hemos querido rescatar en esta exposición. Actualmente el oficio del orfebre es un oficio que se realiza dentro del área urbana. Tanto en La Paz como en el Alto se tienen registrados como 2.800 personas, hombres y mujeres, que se dedican a esta profesión.
Y al ser una profesión que todavía mantiene muchos de estos rasgos de tipo artesanal, tiene una serie de técnicas que se siguen manteniendo a través del tiempo. Una de las técnicas más interesantes que nosotros hemos podido rescatar ha sido la técnica de la filigrana, ¿no? Que es la técnica de la elaboración de objetos haciendo hilos de plata o hilos de metal, ¿no? Existen importantes filigraneros todavía en La Paz, especialmente en toda la zona que se conoce, bueno, como el área popular de la ciudad de La Paz, la Buenos Aires, la Graneros, etcétera, que mantienen una tradición de hacer todavía filigrana de manera artesanal utilizando las máquinas como la trefiladora. Ahora, esta técnica no solo es una técnica de tipo urbana. En el área rural, en el pueblo de Humala, también existe una importante tradición de filigraneros, ¿no? Mejor trabajar con oro 20 en filigrana. Sale muy bonito, muy finita la filigrana. Porque es más frágil, ¿no? El oro. No, es bien duro el oro. ¿Sí? ¿Más que la plata? Bien duro es el oro. Más pequeña que estas. Las 1, las 4. Sí. Luego va a soldar. Eso se suelda. Sí, las 4. Luego se... En el área rural también existe toda una tradición del trabajo de metales, pero no está muy ligada a la parte de la orfebrería. Está ligada más bien a toda esta técnica que tiene que ver con el forjado, la forja. Ir al herrero es sumamente importante y tenemos todavía muchos pueblos que tienen una fuerte tradición de forja. Ese es el caso de Ironcollo en Cochabamba y Tarabuco en Sucre. Nosotros tenemos una reproducción lo más cercana posible a un taller de herrería de Tarabuco, donde se ha querido mostrar las herramientas que son específicamente la mufla. La herrería utiliza la forja y el vaciado en molde como técnicas principales. Este es el molde, ¿no? Ajá. La colección de metales del Museo Nacional de Etnografía tiene una importante representación de bienes que provienen de épocas prehispánicas. Los principales materiales ocupados en estas épocas fueron el oro, la plata y obviamente el bronce. También tenemos algunos objetos de cobre. Cuando hablamos del oro y de la plata en épocas prehispánicas, no hablamos de su importancia como un valor económico, sino de la importancia simbólica y ritual que tuvieron estos minerales en la confección de los distintos objetos. Este valor simbólico precisamente estaba centrado en el color que poseía. El oro, o sea, el dorado del oro, es muy similar al color del sol. Por ejemplo, en épocas inca, el Sapa Inca era considerado el hijo del sol. ¿Qué metal más parecido para poder embestir a una autoridad como el Sapa Inca que el oro, que era considerado como el sudor del sol? Al contrario, la plata, considerada como las lágrimas de la luna, tenía todo un espectro ritual centrado en la esfera femenina. La colla, en su fiesta, el Koyak Raimi, aparecía vestida con tupus de plata y en varias de sus vestimentas tenía placas hechas de plata, lo que la hacía símil a una deidad como era la luna. Destacan en nuestra colección una serie de adornos personales que tienen que ver con diademas, brazaletes, collares, topos, que fueron específicamente utilizados en vestimentas que posiblemente fueron de autoridades. Tanto el oro y la plata tuvieron una distribución muy restricta dentro de las poblaciones y eran los grupos de élite las que podían lucir
estos objetos realizados con estos metales. Con relación al bronce, una de las principales funciones que tuvo el bronce fue participar en la guerra, ¿no? Las mazas, boleadoras y hachas realizadas en bronce fueron utilizadas para los distintos combates. Si bien el imperio inca fue un imperio de características muy pacíficas, muchas de sus expansiones se dieron a través de campañas militares. Las masas de bronce, las masas estrelladas, muestran precisamente todos estos tipos de estrategias que existieron. La primera estrategia de ataque precisamente era trabajar con las ondas y las boleadoras, ¿no?, que diezmaban a los ejércitos enemigos, y posteriormente venía el combate cuerpo a cuerpo, ¿no?, donde se utilizaban las masas, los rompecabezas, que iban precisamente para lesionar, ¿no?, implicaban este contacto físico que se daba durante las batallas. La presencia de los goznes y los aldabones o llamadores son el reflejo de la introducción de una de las técnicas de trabajo en metal más importantes durante la colonia temprana y la colonia tardía, que fue la forja artística. La forja artística y el vaciado, que van de la mano, colaboraron a acrecentar un estatus dentro de las familias mestizas, más importantes las familias españolas. Muchas de las casas se podían distinguir por el nivel, por la cantidad de aldabones o la inversión de trabajo que existía en la elaboración de sus goznes. Hasta ahora queda, por ejemplo, en el lenguaje cotidiano algunos refranes que nos hablan de esto. Por ejemplo, a tal casa, tal aldaba, ¿no?, para poder distinguir las distintas clases sociales que existen, las distinciones jerárquicas que existían entre las familias. Y también está la referencia a tener buenas aldabas, para hacer referencia a familias que eran poderosas. Por ejemplo, cuando se hacía referencia a un hombre o una mujer que tenía buenas aldabas, se hacía referencia a que esta persona tenía una familia con el suficiente poder económico o político para sustentarlo en cualquiera de las actividades que él realizara. Todavía en el pueblo de Humala se tiene una importante característica orfebre que se mantiene, que es el oficio del platero, como se lo reconocen los mismos pobladores, los escasos pobladores que quedan todavía en Humala. Y más allá de trabajar objetos en plata, existen algunas celebraciones que están unidas al ciclo agrícola del pueblo, que llevan trajes que están fabricados en metal. Uno de los personajes que baila en las épocas de cosecha es el famoso torero Caicilla en el baile del Huacatinti, cuyo traje se caracteriza por una capa, una pechera, un cinturón y unas polainas que están hechas de láminas de plata y cobre que han sido repujadas. La importancia de este personaje es un personaje que nos retrotrae un poco al torero español, pero su importancia radica en el hecho de que los orfebres labraban su propio traje como una forma de mostrar el prestigio y la habilidad que tenían como plateros, ¿no? Cuanto más elaborado era un traje de Caicilla, más habiloso era un platero de Humala, ¿no? Entonces también son el reflejo de las prácticas centradas en las habilidades orfebres que existían en el área rural. Ya desde los años 50 cada vez son menos las personas que bailan con los trajes de plata y se han ido sustituyendo por una serie de textiles. Sin embargo, queda muy fuerte en la memoria la presencia de importantes plateros que participaban con trajes muy imponentes en las festividades relacionadas con la siembra y con la cosecha. La fase de intervención de este bien cultural, que es un anda procesional, se basa en varias etapas, ¿no? Que primeramente se hace una limpieza total, que al principio estaba recubierta de polvo, añadiduras y otros agentes o patógenos. Posteriormente se llega a hacer una limpieza química de las piezas, de todo el elemento, cosa de quitar estas acumulaciones de oxidaciones, suciedad y otras
impurezas que pueden tener en toda la superficie. Del mismo modo se hace una adecuación de las piezas que a veces están abolladas o dobladas, torcidas, hasta lograr su apariencia original como podría ser. También se hace una limpieza de todo lo que es el soporte de la madera, porque tienen telarañas, impregnaciones, oxidaciones de los clavos y una serie de elementos que deterioran la pieza original, ¿no? También se ha hecho en base a los faltantes que teníamos, unas réplicas en base a una resina poliéster, sacando moldes de las piezas originales y de modo que podamos complementarlas y no se pueda evidenciar muy fácilmente esos vacíos que habían, ¿no? Ahora se ve más íntegra. También se ha hecho unas réplicas de estos elementos que son esquineros y unos querubines que presentan aquí en la base, que tenían igual faltantes, se los ha elaborado igual en base a esta resina poliéster, que es un producto sintético que no afecta para nada la pieza o el material original, ¿no? Y también con el mismo acabado que se le ha dado el tono similar y una pátina falsa, ¿no? Que se le pone para que parezca y tenga esta apariencia de antigüedad de esta pieza original. Nadie es libre de la muerte, amigos míos. Qué triste, triste es la vida para morir mal pagado. Tú eres minero, ¿qué vas a hacer? Hay que explotarlo hasta morir.